desde el momento que nos puedan mirar esta entrevista, que sale en directo ahora mismo, pero claro, podrá verlo usted en Expectativa, en el fanpage y también en nuestro periódico, en el sitio web de Expectativa y en el canal de YouTube, Periódico Expectativa. Tal como estaba anunciado, hoy tenemos una entrevista diferente, especial, formalmente informal. El nombre es así mismo para no hablar de lo que usualmente se conversa, porque de eso ya habla previamente Silvia Salgado. Hoy vamos a hablar de la vida de Silvia, conocer su perfil, su trayectoria, dónde nació, todo eso. Le vamos a dar la cordial bienvenida. En vivo estamos en este momento en Expectativa, formalmente informal. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes. Gracias, Jaime, por esta invitación. Un saludo a todos quienes siguen este programa a través de las plataformas digitales. Un gusto y un honor compartir con usted este programa diferente. ¿Qué le parece esta propuesta de conversar de otros temas, no precisamente de la política? Claro, vamos a terminar en ese tema, pero hoy vamos a hacer un poco de relax justo cuando hoy concluye su mandato de 4 años. Sí, siento en este momento diría una sensación muy especial, ¿no? Porque generalmente toda una vida que uno está predispuesta a una entrevista política. Y generalmente pienso que este tipo de programas hacen falta porque se le ve al político muy alejado de la condición humana, de sus tareas, o sea, y de su quehacer como persona, ¿no? Entonces me parece fundamental que se vaya dando este tipo de programas. Bueno, yo estoy finalizando casi, diría yo, mi carrera política, pero en todo caso, lo más importante, Jaime, es no dejar de ser persona. Así sea que uno ocupe los cargos que le corresponde, que la confianza ciudadana le da, pero uno tiene que ser, ante todo, no cambiar su condición humana, y eso me parece que muchas veces la gente le ve muy lejano, y es porque no hay este tipo de entrevistas. Qué interesante. ¿Podemos hablar de cualquier tema? Pero claro. No hay ningún... de cualquiera, porque mire usted, yo creo que una de las cosas para quienes nos escuchan, nos miran, no sé si es una ventaja, pero al mismo tiempo siempre ha sido, diría yo, un riesgo. El llevar una vida política casi todo el tiempo, en los mejores momentos de la vida de uno, hace que la vida de uno sea muy transparente, muy abierta, muy conocida por todos. Entonces hay muy poquito ya que esconder, claro, diría yo, o muy poco que no conoce la gente. Muy bien. Lo sabe. Entonces, con esa autorización vamos a ir a las preguntas, más que todo a la conversación, porque esto de pregunta parece que está interpelando. La que interpela aquí es la asambleísta, no el periodista. Así que nace Silvia Betsabeth Salgado Andrade el 1 de julio del 60. ¿No tiene problemas de hablar de la edad? No, yo no nací el 1 de junio, yo soy nacida el 8 de diciembre. ¿Por qué se equivocó el Wikipedia? Wikipedia se equivoca frecuentemente. ¿Ya? Toca estar ¿En siempre... septiembre, entonces? No, en diciembre. ¿Diciembre? ¿Ya? ¿Qué día? Siempre el 8 de diciembre. ¿Del 60? Sí, del 60. Ya, el día de la Inmaculada Concepción para quienes somos creyentes. Ya, entonces le llevo con 2 años. Yo nací en el 58, en diciembre 19. Sí. Imagínense, es casi Sagitario. Sí, pero no, soy Sagitario. Ah, somos Sagitario. Sí, pero generalmente yo siempre me he relacionado con personas de su edad, o sea, 2 añitos hasta 4 añitos más tarde. Muy bien. ¿Los estudios primarios dónde los realizó Silvia? Mire, yo tengo, no sé si es un sano orgullo, de haber ingresado a la escuela primaria, primero al jardín de infantes en la escuela Belenmitas, ¿sí? Ya. Pero no me acostumbré porque mis padres vivían en Tumbaviro. Entonces estuve aquí en el jardín, pero a la primaria me regresé a la escuela de Tumbaviro. Se llamaba, porque ahora ya no hay, la escuelita ha desaparecido lastimosamente, Marieta de Ventimilla. ¿No? Esa era la escuelita donde yo estudié. Y tengo hasta ahora, recuerdo mucho compañeros, o sea,
de mi pueblo y obviamente me trae mucha nostalgia cada que voy y le encuentro ahí a la escuela, quizás ya en ruinas, claro, porque se unificó con la escuela que hoy se llama Vicente Rocafuerte. Marieta de Ventimiglia ya no existe. Por eso muchos creen que usted nació allá en Tumbaviro, ¿no? Pero Sí, sus bueno, padres fueron de allá. Sí, Ya. mis padres de allá. Y de usted Tumbaviro. nació en Ibarra. Sí, soy ibarreña. El colegio de señoritas, en ese tiempo, señoritas de Ibarra, ¿no? Así Hoy es, Colegio sí. Nacional. Cuéntanos de esa secundaria. Uy, inolvidable también. Ya. Y eso puedo dar cuenta ahora que han pasado ya muchos años, cuando es la etapa en donde uno se fragua realmente esa amistad que dura toda la vida. Porque uno lo que conoce es amigas sin interés, ¿no? Esas amigas que uno por afinidad, ¿no? Se junta y las mantiene, persiste en mantener la amistad. Y hoy cuando uno ya tiene sus años, lo único que le quedan son esas amigas, las amigas del colegio. Yo en particular nunca he dejado de esa relación con las amigas. Bueno, éramos 40, ¿no? Nos queda entre 10, 12 que nos vemos muy, diría yo, frecuentemente. Y algunas que han fallecido. Muchas han fallecido. Ya. Últimamente en esta pandemia igualmente. Mucho dolor nos ha causado porque es una hermandad, ¿no? Y realmente en el colegio primero es eso lo que yo valoro. O sea, amistades sinceras, amistades sin interés y amistades que perduran toda la vida. Claro. Y lo propio con los profesores, ¿no? Recuerdo a mis profesores, a mis profesoras, igual con mucho cariño, pero para mí el colegio es esa referencia que inclusive me marca mi vida posterior en la política, porque fui la primera presidenta de la Asociación Estudiantil del Colegio Ibarra. Entonces, mire usted... Era el círculo estudiantil, que también se llama, ya. A partir de eso yo me vinculo a la FESE, Ya. a la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, Del Ecuador. y a través de ese organismo me vinculo también a lo que en ese momento, recordará usted también, mi querido Jaime, era temas de discusión el retorno a la democracia. Claro. ¿No? Entonces me vinculo a lo que en ese momento se constituyó como organización política, que era el FADI, ¿no? Frente La Amplio UDP, Izquierda, claro, la claro. UDP. Entonces, en esas circunstancias, o sea, estoy siempre para mí, el Colegio Ibarra es la referencia, ¿no? Es la referencia, y además es la referencia también de lo que muchas veces a uno le ha hecho toda la vida irreverente. Porque como usted señalaba, ahora ya no es Colegio Nacional de Señoritas O es Ibarra, mixto, ¿no? ¿no? Pero, permítame decirle, en ese tiempo, que son años 70, nosotros ya cuestionábamos el tema de Colegio Nacional de Señoritas. ¿Por qué? Porque yo recuerdo muy claramente cuando dos chicas quedaron embarazadas, ¿no? Y eso significaba salir del colegio, porque era el Colegio Nacional de Señoritas. Y un embarazo, ¿no es cierto?, equivalía a perder totalmente el derecho a educarse en el colegio. Y nosotros ya cuestionábamos eso. En ese tiempo ya. Cuestionábamos. Y hoy me alegro de que Se acepte ya. se acepte en esas condiciones, porque el derecho a la educación o las circunstancias como esas en educación pública no deben, ¿no es cierto?, primar eso frente a lo que es la posibilidad de educarse No en un tiene que colegio. haber discriminación, Así dice es. usted, Silvia. Sí. En ese tiempo había, recuerda, como somos de la misma época, casi de la misma edad, yo un poco mayor, había este tema de... se llevaban los estudiantes del Sánchez del Colegio Ibarra y del Belén. Del Teodoro. ¿Cómo era esa relación? Usted sí se acuerda de eso. Bueno, de hecho, había de todo. En el Colegio Ibarra habíamos, ¿no?, de todo, en las chivas. ¿De dónde nace y usted? obviamente había grupos, ¿no? Había grupos que sus preferidos eran los del Sánchez. Ya, pero también teníamos un poco grupos, plásticos, ¿no? Sí, había grupos también que los preferidos eran los del Teodoro. Pero quienes estábamos ya en la palestra, al menos de los últimos años,
En la organización estudiantil nosotros nos llevábamos más con los del Teodoro, porque los del Teodoro ya salían a las calles, ¿no? En cambio los del Sánchez era imposible que salgan a las calles, a una manifestación. Claro. Entonces teníamos una relación, hablemos así, muy común entre el Teodoro y el Ibarra, por ser colegios públicos. Fiscales, ya. Pero también se daba otro tipo de relación, y que era básicamente en los encuentros deportivos, ¿no? En los encuentros Usted deportivos. Usted era basquetbolista, me cuentan, ¿no? Claro. Entonces, y en el atletismo. ¿Ya? Yo practicaba el deporte mucho. Entonces, en esas condiciones nos veíamos en la cancha atlética, ¿no? Y quienes tuvimos la posibilidad de representar a la provincia en los Juegos Nacionales igualmente, ¿no? Entonces sí, había una relación estrecha, pero había también, lo que no me puedo olvidar, y que fruto de eso muchas de mis compañeras se casaron con los del Colegio San Francisco o con los del Sánchez, era porque nos topábamos en los paseos de fin de año en la playa. Claro, Esmeraldas, ¿no? En Esmeraldas, lo más cerca, claro, lo más barato, ¿no? Claro. Entonces, la mayoría de mi jorga se casaron con los del San Francisco, unos y otros con los del Sánchez. Entonces, sí, o sea, esos recuerdos de la juventud de uno le marcan para toda la vida, le marcan. Claro, y se acuerda de Silvia, estas matiné que había del Guerra de Gran Colombia, el cine donde se encontraban los enamorados, pues ahí a tomarse las manitos, en fin, los besitos. Sí, realmente era otra época, irse al ¿no? cine era en el día. Claro. Irse a una discoteca jamás en la noche, era en la tarde. En la tarde. 6 de la tarde ya estaba en la casa, recordará. Así era. Entonces, sí, o sea, esas eran las oportunidades que teníamos justamente para dar curso o para tener nuestras relaciones, o sea, que eran esas relaciones, pero muy, muy sinceras, ¿no? Muy sinceras en aquella época. Y que recuerdo yo más de las discotecas era al principio la música alegre, un poquito también de pop, se recordará, claro, de rock, todo, pero había un set de boleros que era justamente el que todos esperábamos y sabíamos ahí quién nos saca a bailar, quién está interesado por quién. No, quién le sacaba a bailar a un bolero era porque algo tenía que decirle. Tenía un interés, ¿no? Así es. Entonces todo el mundo íbamos preparados para un bolero. Había muchas veces resultado, había otras veces que no, y que había que ir a la próxima matiné. Claro. Y había los amores platónicos también, ¿no? Pero claro. Silvia, ¿se acuerda? Pero bueno, ¿y los amores reales? ¿Cuándo es lo que usted se enamora ya y ya su primer enamorado, por favor? Como vamos a hablar de todo, usted me dijo, no hay problema. No, yo no tengo ningún problema, claro. Yo me acuerdo de algunos. Sí. Pero el primero, pues. Ay, difícil, ¿no? Bueno, sí, me acuerdo de alguien que también, pues, o sea, en esa época se llamaba Fernando. Fernando, ya. Sí, Fernando Ortiz. No tengo ningún problema, todavía. Claro. Sí, vive acá. Me acuerdo de otra época, así mismo del colegio, pero que igual era de esos amores, pero que de Jorge Nenger, músico también, claro. Cantante, recordará. ¿Le gustan los músicos a usted, por lo visto? Bueno, siempre. Yo digo, por algo que voy a preguntar después. Sí. Bueno, y bueno, estaba Alberto, estaba algunos, ¿no? Wilson. Pepe, perdón. Pepe. No, Pepe es mucho mayor que mí. No, él no compartió mucho la época del colegio, ¿no? Ya. Fue más bien, el relacionamiento más bien fue por el club Capablanca. A mí me gustaba jugar ajedrez, ¿no? Entonces le conocí ahí, después nos relacionamos ya por el tema exclusivamente político, ya estando como presidenta. Él era antes político que sí, usted. como presidenta del círculo estudiantil. Él ya apareció a ayudarnos a hacer la campaña. Ahí apareció Pepe. Ya. Sí, pero yo le estoy hablando de, como me dijo, de los primeros amores. Estoy hablando del segundo curso, del de tercero, del de cuarto curso, del quinto curso, ¿no? O sea, pero cuando ya
conozco a Pepe es cuando estaba de dirigente del Colegio Ibarra. Ahí le conozco a Pepe, que fue mi primer esposo. Correcto. ¿Cuántos años casados? Nosotros estuvimos casados 7 años. ¿2 hijos? No, un hijo. Un hijo, ya. Un hijo, David. Muy bien. Luego, ¿qué pasó? Es decir, su segundo matrimonio. Bueno, de hecho, luego uno continúa la vida Claro. y viene la etapa universitaria, ¿no? Viene la etapa... La UTN, ¿no? No, yo estudié en la Politécnica Nacional. Ya, esto no está tampoco No. en su hoja de vida. Ya. Estudié en la Politécnica Nacional y obviamente ahí ya me metí de lleno a la organización política estudiantil. Era parte de las jornadas de organización de la Federación de Estudiantes Politécnicos del Ecuador, FEPE. Éramos muy pocas mujeres. ¿Pepe se llamaba? FEPE, ya. Federación de Estudiantes Politécnicos del Ecuador. Correcto. Y precisamente el primer presidente fue Vicente Vélez, que hoy es rector de la Universidad Técnica de Manabí, Ya. ¿no? Él era mi compañero. Obviamente tuvimos algunas jornadas muy altas ahí. Hicimos un paro en la Politécnica Nacional, ¿no? Creo que era el primer paro porque exigíamos que se reconozca a los organismos estudiantiles. La Politécnica Nacional no tenía cogobierno como tenía la Central, ¿no? Era universidad, pero no tenía cogobierno. Y precisamente organizamos una toma de la universidad, de la Politécnica, cuando había un seminario internacional. Ya. Porque la universidad hacía frecuentemente estos seminarios internacionales. Y nosotros, con pleno conocimiento de que era la temporada, hicimos precisamente esos días. Eso nos llevó realmente a ser sancionados. Claro. ¿Sí? Esa fue la razón por la que retorné acá a Ibarra. Y obviamente yo ya tenía a mi hijo y regresé a la Universidad Técnica del Norte, donde me inscribí en algo que era muy cercano y que era precisamente la física y las matemáticas. Yo ya había estudiado en la Politécnica y esa fue la razón para vincularme a la Técnica del Norte a estudiar física y matemáticas. Muy bien, vamos a compartir por favor, Michelle, si fue tan amable, vamos a compartir el cafecito con Silvia Gracias, hola. Salgado Andrade. Gracias. Ella es hasta hoy asambleísta de Imbabura, pero claro, ella ha sido asambleísta en algunas oportunidades. Ya hablaremos de eso. Entonces, por favor, no sé si Gracias. ahí está la sujita. Le iba a comentar, y usted le planteé, Silvia, el tema del segundo matrimonio, segundo grosero. Sí. Bueno, ya mi segundo matrimonio duró un poco más, 20 años. ¿20 años? 20 años. Casi como la canción, 16 años. 17 años. 17 años. Sí, 20 Casi, años claro. estuve ¿Estuvieron con ahí? segundo y tuve Hijos, una hija. Una hija ya. Sí, una Y ya hija. tiene usted la pareja, ¿no? Sí, tengo una pareja, Ya. todos ya son adultos, son profesionales y tengo mis 2 hijos, que es las 2 relaciones que he tenido. Hoy vivo sola, de Muy paso, sí. No, pero el amor no ha llamado otra vez a la puerta, o sí, pero ha dicho no, yo por ahora no quiero Sí, saber o nada. sea, yo creo que uno puede dejar de amar solamente cuando cierre los ojos. Los ojos, ¿no? Para siempre. Pero he dado prioridad a otros asuntos y no se ha concretado una relación más permanente, pero por el momento Muy bien. yo vivo sola. Y en el año 88 usted fue elegida concejala de Ibarra Así es. hasta el 91. ¿Con cuántos alcaldes tuvo oportunidad de trabajar como concejala? ¿Recuerda? Con 2 alcaldes, Marco con Tafur. Alfonso Pasquel, ¿no? Alfonso Pasquel, ya. Con Alfonso Pasquel Mauricio y Larrea, ¿no? con Mauricio Larrea. Ya. No, Marco Tafur es posterior. O sea, él gana las elecciones después de Alfonso Pasquel.
Claro, porque fue seguido, ¿no? Dos Así es. socialistas en forma Entonces, seguida, todas ¿ya? las veces que yo he participado como Partido Socialista. Siempre desde el 76 que usted se afilia Sí, al PS. hasta ahora. Hasta la fecha. Hasta ahora, No se cambió hasta de la camiseta. fecha no me he desafiliado. Hemos dado un paso al costado del Partido Socialista actualmente por la conducción, somos críticos de la conducción que tiene ahora y conformamos un grupo importante a nivel nacional que se llama Resistencia Socialista. Entonces, pertenezco a esa organización a nivel nacional. Correcto. Pero durante toda mi vida política, que hasta aquí, que es el día en que se cierra, quizás no me he cambiado de partido. Qué bueno. En esa época era el tiempo, ¿se acuerda, Silvia, del consejo, me refiero, donde se permitía fumar cigarrillos dentro del consejo? Pues Claro. el alcalde Yo era una de ellas. fumaba. Sí, fumaba. El alcalde de Larrea no creo que fumó, pero sí el alcalde Jurado, por ejemplo, Jorge Martínez fumaba también. Sí. Pero realmente eran otros tiempos, ¿no? En el Congreso también había Había los ceniceros, grandes ¿no? cenicceros. Ahí ocurrió lo de Alberto Dají, recuerda usted, Sí, sí. el cenicerazo, ¿no? Y también servían, en las sesiones servían un whiskycito. Bueno, Alfonso Pasquel servía ya. norteño. En el sesión Servía del Consejo, norteño. ya, para el ¿no? frío de la noche, en las, ¿no? en las sesiones. Bueno, pero yo me sentaba justamente, era única mujer de 11 y tenía las gentilezas de dos personas que eran social cristianas, representaban al Partido Social Cristiano, eran de oposición al alcalde, pero ellos lo asumían desde otra óptica el hecho de que se sirva norteño y no un whisky. Y llevaban su propio whisky. Entonces yo siempre fui aventajada porque tomaba, como eran muy caballeros ellos, me refiero a Osquita Robi, uno de ellos, Claro. y el otro es el concejal Dávila, recordará, ya falleció. Los el dos concejal socialcristianos, Dávila, los ¿no? dos Marco Dávila, socialcristianos, Marco Dávila. Sí. Entonces ellos tenían esa gentileza de decir primero a las damas y bueno, y además que demostraban al alcalde, porque ellos eran de la oposición, que ellos no tomaban norteño mucho y preferían el whisky, pero también tomaban norteño, ¿no? Pero sí recuerdo eso, y también se fumaba. Yo no sé cómo hacíamos, ahora que yo no fumo, En esa digo, estrechez, ¿no? ¿cómo pudimos haber mantenido en una sala tan cerrada, con mucha gente, esas condiciones, ¿no? Pero cambian las cosas y cambian para bien. Entonces usted en la alcaldía de Alfonso, usted era parte del oficialismo, diría yo, de la mayoría Sí, a favor. sí. Y en la de Mauricio Larrea era parte de la oposición. Bueno, Podríamos sí, o sea, encasillarle, ¿no? había problemas porque generalmente, y esto ha sido parte de la política, ¿no? O sea, vino recuerde, el alcalde anterior, Alfonso Pasquel, era de la Izquierda Democrática, Marco Almeida. Claro. Entonces hubo mucha fricción en la campaña mismo y luego cuando se evaluaba la gestión de Marco Almeida. Ajá. Lo propio pasó con Mauricio Larrea. Mauricio Larrea evaluaba las gestiones de los socialistas. Entonces, esa fricción hacía, ¿no es cierto?, de pronto que se considere quiénes son oficialistas y quiénes son de oposición. Entonces, en esas circunstancias, pero yo no creo que a nivel de los territorios haya mucha cabida al tema de oposición. ¿Por qué? Porque la oposición política tiene que tener sus fundamentos en los temas ideológicos. Claro. Lo que sí tiene que haber es el debate y a lo mejor sí, ¿no es cierto?, las discrepancias en función de cómo servir a la ciudad y cómo hacer más las cosas, o sea, de mejor manera, ¿no? Eso hace que se mantenga un poco las diferencias. Pero de ahí, no creo, pero en el tiempo de Mauricio sí hubo muchos problemas. Y uno de ellos fue el tema de la contaminación del agua. Ahí, ¿no? ¿Qué responsabilidad tuvo el consejo, o el gerente, el alcalde,
Sí. Es un tema fortuito que Entonces, pudo haber ocurrido, ¿no? Efectivamente recordará que fue un tema muy, muy grave, ¿no? Escándalo, ¿no? Entonces, frente a eso, obviamente lo que uno y la ciudadanía lo que exige es de que sus concejales expliquen, o sea, explique el por qué o qué prioridad dieron a una inversión, por ejemplo, porque había la crítica de que los socialistas o los alcaldes socialistas hacían obras pero que estaban enterradas, que no se veían. En cambio, habían otros alcaldes que sí se veían las obras porque priorizaban otro tipo de cosas. Mire usted esas diferencias, que no son conceptuales ideológicamente, ¿no? Son, o sea, de qué prioriza y cómo sirve a la ciudad. No es la oposición, ¿no? Como es en una asamblea. Claro. Muy bien, estamos conversando con Silvia Salgado Andrade, con quien estamos convidando un cafecito. No es un café para Platón, como la canción de Fernando. Café Tertulia. Café Tertulia, con Silvia Betsabe. Bueno, y después ella fue también candidata a alcalde de Ibarra, ¿no? En el 2004 con Pablo Jurado. Sí. Pablo Jurado le ganó, pero no con mucho, creo. Sí, él llegó segunda, tercera, creo. Me ganó con los votos de... ¿De qué parroquia? ¿O de qué? Era de la parroquia del Sagrario, pero estoy muy segura que Pablo me ganó con los votos de arriba, de las comunidades. ¿De Tejar, no. Alpachaca o Vasallo? No, de las comunidades que siendo rurales aún persisten como urbanas. Y me refiero, ¿no es cierto?, a lo que es de Piorato para arriba, Ya. ¿no? Hay una serie de comunidades, no es Santa Rosa es acá, ¿no? Santa Rosa es acá. O sea, de Aloburo. Aloburo, la parte alta. Para arriba, de la parte alta. O sea, hay una cantidad. Son siquiera, diría yo, unos 2,000 votos que hay ahí, ¿no? ¿De diferencia? Sí, no, 2,000 votantes. Pero la diferencia, ¿se acuerda Sí. usted cuánto fue entre Pablo y...? No, la diferencia fue 2,800, creo que 3,000 votos. Ya, no es mucho, ¿no? Sí. Pero además éramos 3 candidatos que quedamos casi muy igual. Recordará que estaba el finado Carlos Arias. Y claro, y 2 de la misma tendencia, ¿no? Entonces, claro, nosotros nos dividimos. los votos. Y Pablo venía atrás. Entonces, pudo llegar primero porque se produjo la división en la tendencia, ¿no? Entonces, pero me parece que fue importantísima una experiencia, primero como mujer, durísima, porque me di cuenta, por ejemplo, de que muchos de los deportes, por ejemplo, ¿no? Ya. Las ligas barriales que jugaban fútbol estaban por el alcalde o por los alcaldes candidatos varones. No se acercaban a una mujer porque de pronto no era, ¿no es cierto?, la candidata que estaba cercana al fútbol. Y usted era la primera candidata mujer. La primera candidata mujer. No tenía antes, ¿no? Luego me di cuenta de que cuando uno es candidata mujer, le sacan hasta los pecados del marido. Le culpan a uno, ¿no? Y tercero, obviamente, o sea, había un problema de financiamiento, ¿no? De financiamiento de campaña. Pues costaba, ¿no?, mucho dinero. Costaba mucho dinero. En Sucre esto bien. Y recuerdo, ¿no?, y que dólares, había financistas, ¿no? Y lo que menos se acercaban es a una mujer. Entonces yo saqué como conclusión a eso. Pero fue muy buena experiencia porque quedé segunda con muy pocos votos y además, o sea, pude abrir espacio, diría yo, abrir el camino. Hoy tenemos una alcaldesa, claro, ¿no?, que respeto mucho, puedo tener muchas divergencias, pero me parece fundamental que hayamos roto ese techo de vidrio en donde estaba ahí puesto para las mujeres no llegar. Hoy se ha llegado, ojalá lleguen muchas mujeres más. Muy bien, estamos conversando con Silvia Salgado Andrade, asambleísta. En algunas ocasiones, hoy también concluye 4 años de mandato popular, como lo ha hecho. Ahí está, las picaditas de Juan Tertulia, que nos acompañan en esta tarde. Buen provecho, por favor, a Silvia, que le quiero recordar, fue elegida diputada en el 2006. Usted tiene, pero creo que toda mi biografía. Claro, casi todo. En el 2006, elegida candidata por
Imbabura en alianza PSE, Pachacuti y Nuevo País, me acuerdo. Pero claro, ahí duraron poco Diputada. tiempo. Diputada. ¿Por qué duraron un año y medio, menos de un año? No. ¿Les No, destituyeron? 6 meses. 6 meses. 6 meses. Vino ¿Por la qué? constituyente. Porque vino la constituyente. Rafael Correa vino. A ver, primero, nosotros hicimos aquí una gran alianza con el movimiento Pachacuti de la Tendencia, Partido Socialista de la Tendencia y Liberación Nacional, que lideraba el Corcho Cordero en esa época. El N de Alfredo Castillo. Claro, Ya. con Alfredo Castillo y con el ministro ¿Cuál pues? El ministro que también tenía el programa de televisión. Freddy Ehlers. Freddy Ehlers. Mire Mire es usted, el hombre que abraza ¿no? los árboles. Pues. ¿Ya? Entonces, éramos de esa, eran organizaciones de la tendencia y que pudimos llegar, y llegué como diputada. Pero al mismo tiempo apoyamos nosotros la candidatura de Rafael Correa, ¿ya? Que era un Como desconocido, Partido ¿no? Socialista, apoyamos nosotros la candidatura de Rafael Correa. No existía todavía la lista 35. No, pues. No. Lo Fue que- el Partido Socialista y luego se constituye el Partido Socialista que apoyó esa candidatura. Pero Rafael Correa, ya en pleno proceso, en donde inclusive estaban elegidos los candidatos de estas alianzas de izquierda en algunas provincias, decide que no participa con candidatos al Congreso. Al Congreso en esa época. Y por lo tanto, llegué sola como socialista al Congreso Nacional. Pero llegamos apoyando la propuesta de la Asamblea Constituyente. Por lo que, recordará ustedes, el Congreso dura 6 meses, se cierra el Congreso como resultado del primer mandato. ¿Ya? No es que destituyó el CNE, No. ese fue... No. Les destituyó a los de los manteles. A ellos les destituyó. No, ahí estaba Gato Maya, ¿se acuerda? Sí. Que era de su época. Sí, de mi época. Cuando estaba Entonces, Mauricio Correa, usted, ya. yo soy electa de la provincia de Imbabura. Y luego el CNE destituye a quienes se oponen al proceso constituyente. Ingresan los llamados de los manteles. Que se ¿sí? esconden en los Y manteles. ahí ingresa por Imbabura Aguirre, Nelson Aguirre. Ahí el dirigente Sí, deportivo, ya dirigente recuerdo. deportivo. Ajá. Y se cierra el Congreso, ¿no? Después de, inclusive, de asumir los llamados de los manteles, se cerró al mes. Recuerdo que no duraron mucho, 1 mes, 2 meses, y se cerró porque el mandato constituyente, el primer mandato constituyente de Montecristi, cerró el Congreso. No podía funcionar el Congreso. 2 congresos, ya, Y tiene razón. Eso 2, pasó. Y 2 fue asambleas. entonces no ejercí el periodo, simplemente los 6 meses. Ya, pero bueno, luego usted gana las elecciones como asambleísta nacional, ¿sí? En el 2009, ¿no? No por Imbabura, nacional. Así es, ¿ya? Y es presidenta de la comisión de... Por Imbabura, solamente este periodo he estado 4 años. Ya, el actual. El actual. Y el 2013, parlamentaria andina, ¿no? El 2013. Ya. O sea, las 2 representaciones del 2009 y del 2013 fueron representaciones nacionales. Muy bien. Y también por el Partido Socialista, en alianza. Siempre por el Partido Socialista. Sí, así es. Por favor, sigamos Gracias. compartiendo. En el Observatorio Legislativo usted tiene 1.248 votaciones, 1.043 asistencias, 129 ausencias, no sé qué pasó ahí, y 76 realizadas por el suplente, José Moncayo. Usted siempre iba al Congreso, ¿no? A la Asamblea, digamos. Sí. Bueno, hay estas ausencias. El Observatorio Legislativo... A ver, ya. en el ¿Qué pasó? observatorio, a ver, lo que pasa es de que yo me he interesado ver, el Observatorio Legislativo es un ente que procesa, sistematiza alguna información y mucha de la información no es validada. Ya. Pero algunas faltas que están ahí no son faltas, o sea, no he asistido a la asamblea. ¿Por qué? Porque yo vengo los 4 años representando al país en Eurolat. Entonces, no hemos sabido. cuando Eurolat. no, así es, Ya. cuando no he asistido a la Asamblea Nacional es porque he asistido a la Asamblea Euro-Latinoamericana que se reúne en Panamá Ya. y se reúne en Bélgica. Muy bien. ¿no?
Y además, o sea, también por eso aparecen asistido, estas inasistencias, sí, ¿no? ahí Ausencias, entonces ha ido, esas están contabilizadas que asiste el alterno. El alterno, ya, José Moncayo. Ajá. Muy bien, estamos compartiendo, ya estamos en 40 minutos de entrevista, creo que y ha pasado el tiempo volando, yo no le he sentido este diálogo, más que entrevista, este conversatorio. Queremos en esta parte de un segmento especial, donde queremos confirmar si lo que usted dijo hace años se sostiene o se mantiene. Y lo dijo para expectativa. ¿Por qué el gobierno podría darle puestos en los territorios a Silvia Salgado? No tiene lógica. Yo no reparto cargos. A ver. Así es, tiene mucha lógica, me ratifico. Y sí, he sido, no víctima, porque yo no acostumbro un poco a utilizar esos términos, ¿no? Pero he sido tergiversado eso. ¿Por qué? Porque la ciudadanía no conoce las particularidades. Yo he sido representante de Imbabura, producto de una alianza 1735. Quien era mi alterno, candidato alterno propuesto por mi partido, era Galo Tipaz. Y no le inscribieron a Galo Tipaz. El director en ese tiempo, entiendo que era el director de Alianza País, inscribió a José Moncayo. Entonces, José Moncayo no tiene relación política con Silvia Salgado, sino es de Alianza País. Usted es del socialismo, y claro. Del Partido Socialista. Entonces, ¿quién tiene el cargo? Es José Moncayo. Muy bien. ¿Y por qué tiene José Moncayo el cargo? Porque es de Alianza País, pues, ¿no? Y Alianza País estaba en el gobierno. Claro, lo que pasa es que se dividieron, ¿no? Claro. Entonces, en la asamblea, generalmente lo que te hacen es ubicar los cargos del asambleísta principal. Pero en mi caso, lastimosamente, aquí sabe la ciudadanía que, por ejemplo, en el caso de la mayoría de instituciones, les conocen. Muchos quedaron de los que eran anteriores, ¿no? Muchos quedaron. Y los nuevos, inclusive, fueron repartidos, entiendo yo, producto de alianzas con otros partidos. Inclusive, en un segundo momento ya entró Avanza, recordará. Sí, claro, ¿no? Y terminó como gobernador. No, Álvaro entonces, Castillo, claro. no veo cuál es el cargo que le han dado a Silvia Salgado. Muy bien. No lo encuentro. Vamos a ver esta otra pregunta. Dice, he recibido el apoyo de 10 provincias que conforman, me imagino que era en la dirección del partido, que conforman Resistencia Socialista. Mi tema no es personal con Enrique Ayala, es político e ideológico. Así es. Sí, se mantienen eso, ¿no? Me mantengo. Son amigos, ratifico, pero diferentes. Ya. Hemos conformado Resistencia Socialista, no hemos compartido el anticorreísmo como ideología. Eso no es ideología para nosotros, el anticorreísmo. El socialismo sí es una ideología. Y Enrique Ayala siempre nos ha cuestionado nuestro apoyo al proceso de la Revolución Ciudadana. Yo me he ratificado siempre, he sido coherente en eso y he apoyado en todo momento el proceso de Revolución Ciudadana. En la Asamblea Nacional he votado la mayoría de veces con Revolución Ciudadana. No he sido parte de ese bloque, no me quedé con Alianza País, simplemente ante las dificultades opté más bien, por tener decisión propia. Muy bien, 3 frases más que dijo Silvia Salgado. Dice, y por favor, hay que servirse esta rica carne, picaditas de Juan Tertulia, gracias a Pablo Montiel. Yo no he sido parte de la bronca interna entre correístas y morenistas, ya lo dijo, ¿no? Allá entre ellos que se peleen. Nunca estaremos a favor de tapar a nadie. No se diga en estos casos de grandes fortunas. Esto se refiere al tema de la acusación de que usted dirigía la comisión de archivo antes que de la comisión de fiscalización, ¿se acuerda? Había ese nombre que le ponían, comisión de archivo. Sí, pero definitivamente ha pasado el tiempo y se ha ratificado, ¿no? Que fiscalizar con coherencia, con seriedad, conforme me daba la norma, porque la comisión podía cerrar los casos, pero cuando quienes criticaban y decían la comisión de archivo, asumieron la comisión y enseguida fueron beneficiarios
de los contratos del hospital de Pedernales y ahora uno está en la cárcel y el otro está huido. Esa es la diferencia, Jaime. Esa es la diferencia. Claro. ¿No? Entonces, con coherencia, con seriedad, ¿no? Respetando las leyes y dando cuenta inclusive de que sí se pudo fiscalizar de mejor manera, con mucha humildad, digo yo, hay que reconocer también que de pronto pudo haber sido de otra forma el hecho de tener un mayor control a efectos de que no sucedan los escándalos que se han dado. Yo lo que sí veo es que en muchos de los casos, especialmente en el caso de Glass y en el caso de Rafael Correa, es inminentemente un tema de persecución política. Ya, es decir, que no hay pruebas. Las pruebas no están, y en los casos que están y que hay pruebas, deben ser realmente juzgados, porque lo que hasta aquí hemos y tenemos la mayoría de ecuatorianos, en la que me incluyo, es una injusticia, una politización de la justicia, ¿no? Y también la judicialización de la política y una persecución del gobierno de Lenín Moreno. O sea, yo creo que eso está, y me ratifico, y eso ha sido uno de los argumentos por los cuales nosotros hemos dado un paso al costado de apoyar al gobierno de Lenín Moreno, porque más temprano que tarde nos dimos cuenta de aquello. Muy bien, finalmente, ya para poder seguir saboreando Juan Tertulia, lo que preparan ellos, rico, sabroso, hay que averiguar qué carne es esta porque está realmente deliciosa. Y finalmente, Silvia, y agradeciéndole por la entrevista, luego le haremos firmar este libro de autógrafos o que pasó usted por expectativa. Jaime, espero que esta ya sea la última. Yo pensé que íbamos a cantar, que íbamos a hacer otras cosas. Vine preparada, Juan. No sé, que no hay la guitarra, no sé si... Bueno, ojalá sea la última de que topemos estos temas. Yo pienso que sí, quiero darme un espacio de tiempo en la política. Va a ser difícil que deje la política yo. Claro. Iré, no sé, a hacer cualquier otro espacio, a lo mejor en la capacitación política. Pero sí, gracias por esta oportunidad. No creo que para la gente que nos haya escuchado sea nuevo. Repito, mi vida ha sido muy transparente, inclusive en mi vida privada. Abierta como un libro, abierta, ¿no? Entonces no tengo ningún reparo en mostrarme tal como soy. Además, cuando le miro a mi hijo, a mi nieta ahí, o sea, realmente soy muy orgullosa de ser una madre y abuelas, ahora una abuela. ¿Qué tal es el papel de abuela? Realmente lo único que pienso inmediatamente hacer después de jubilarme es darle un poquito de tiempo a mis nietos, lo que no pude darles a mis hijos. Muy bien, pero los políticos se retiran, no creo que se jubilan nunca, ¿no? No. Mueren con política. Sí. Gracias, Silvia, por la oportunidad. Gracias. Y también a Café Tertulia está muy riquísimo, las papas tienen un sabor especial y se le ve muy rica la carne también. Muy bien, entonces ya saben, Juan Tertulia en la calle precisamente Jacinto Egas 450, muy cerca donde vive Silvia, y Juan Francisco Bonilla. Estaremos pronto con más invitados acá en Juan Tertulia. Que la pasen bien, una buena tarde.